buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos. Con mucha alegría hemos convocado desde RECCHAC Uruguay, en el marco del mes de la creación y de los 20 años del plebiscito que consagró el agua potable como un derecho fundamental en la Constitución uruguaya, a este encuentro. La red eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní es un nuevo sujeto eclesial, una red regional integrada por Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Y hace referencia al territorio y la zona geográfica que habitamos, ya que el Gran Chaco y el Acuífero Guaraní son el segundo mayor reservorio de agua dulce de la región de Latinoamérica. Dos pulmones poblados de biodiversidad y al mismo tiempo plagados de transgresiones y atropellos que matan y destruyen la vida en sus diferentes expresiones. La RECCHAC es una propuesta que pretende impulsar una conversión ecológica desde la defensa del territorio, de las poblaciones que lo habitan y de sus bienes naturales. Se expresa en sinodalidad, de manera ecuménica y abierta al diálogo interreligioso e intercultural. Y este tipo de conversatorios es una de las herramientas que tenemos para lograr ese objetivo. Así que vamos a darle ahora la palabra a Río Branco, Jorge Osorio, de la diócesis de Melo, para hacer una oración introductoria a este encuentro. Gracias. En esta casa común y en este medio ambiente que nos preocupa su cuidado, la tierra es, podríamos decir, el principal elemento que tenemos que cuidar y cultivar, porque también todos somos hijos de la tierra. Entonces decimos, Dios omnipotente y bondadoso, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra, que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y una paz verdadera y duradera. Amén. Bueno, y queremos contarles en qué va a consistir nuestro conversatorio. En primer lugar, vamos a tener un rato de exposición de Román Guridi, unos 50 minutos. Después, como comentamos antes, simultáneamente a las palabras de Román, invitamos a que puedan ir escribiendo en el chat algún comentario, pregunta, algún eco que les suscite lo que él va diciendo. Después vamos a tener un pequeño trabajo en grupitos, en salas, que se van a hacer en forma aleatoria de parte de Isabel. Unos 10 minutos nada más, solo para tener como una especie de eco con una pregunta que vamos a poner para motivar. Y después volvemos como a ese plenario para retomar de parte de Román lo que él considere que puede, después de escuchar algunos de los grupos que compartan. Y ahí tenemos el cierre que va a hacer Nair. Así que esperamos que más o menos como a las 8:30 estaríamos dando cierre al conversatorio.
Y bueno, y ahora que nombramos a Román Guridi, que desde ya agradecemos que muy generosamente aceptó nuestra invitación sin conocernos demasiado, pero y sabiendo que es una persona muy ocupada, con muchos compromisos. Él es doctor en teología y magíster en filosofía, académico en la Pontificia Universidad Católica de Chile, director de vinculación en el medio de la misma Facultad de Teología de la PUC y autor de diversas publicaciones en torno a los temas de religión y teología, ecología. Y bueno, no voy a extenderme en el currículum, que es muy vasto, pero voy a dejar en el chat algunas indicaciones más de su currículum para que mientras él eh, comience a hablar puedan apreciarlo. Así que desde ya, gracias Román, y dejamos la palabra contigo. Muchas gracias, Macarena, por la presentación. Y lo primero que me gustaría chequear es que me están viendo y escuchando bien. Si me hacen con las manitos así, ya, perfecto. Muchas gracias. Estamos lejos, pero es lo que las tecnologías permiten. Yo estoy en Santiago de Chile hoy día y la pandemia aceleró este proceso de encuentro más bien virtual y hay que agradecerlo porque nos permite conversar hoy día de un tema que personalmente me atrae mucho desde el punto de vista intelectual, pero también, por supuesto, desde el punto de vista personal. Yo me hago exactamente las mismas preguntas que probablemente ustedes se hacen. ¿Cómo conectar mis creencias religiosas y mi vida de fe con problemáticas contextuales que tienen que ver en este caso con la crisis ecológica? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo lo junto? ¿De qué manera? ¿Qué significa en la práctica? Entonces, para mí no es simplemente como una reflexión que yo llevo adelante desde mi etapa de formación en teología, en filosofía, sino que también son preguntas vitales. Y en segundo lugar, claro, a lo mejor ustedes lo saben, a lo mejor no, pero yo estoy en un proyecto de investigación ahora y una de las cosas es levantar justamente la trayectoria reflexiva en las iglesias latinoamericanas. ¿Cómo es que entró el tema ecológico en las iglesias? Y hay unos encuentros de fines de los 80, comienzos de los 90 en Uruguay, que fueron importantes en estas preguntas y que fueron encuentros ecuménicos. ¿Ya? Entonces, también cuando Macarena me contactó, dije, oye, qué interesante volver a lugares donde también ha sido este tema relevante. Les voy a hacer una presentación que tiene harta información, pero como comprenderán, como es un primer encuentro, que va a quedar de una manera más general, pero a cualquiera de las ideas que les voy a comentar se le puede hacer un doble clic, como de profundizar. ¿Ya? Mi intención era dar una panorámica más global, proponer ciertas ideas que después pueden seguir siendo profundizadas por ustedes en sus distintos contextos. Y por supuesto también les puedo proponer maneras de profundizarlo, lecturas de otro tipo. ¿Ya? Voy a compartir pantalla y voy a compartir, no me voy a pasar de las 8 porque eso es lo que habíamos acordado para que tampoco no me odien como primer encuentro y digan, pucha, que hable este señor, cállenlo, por favor. ¿Ya? Entonces, ahí lo estoy poniendo como... Ya, ¿ven bien la presentación o no? Hágame con las manitos así. Perfecto. Entonces le puse así a este título a partir de un texto que fue por el que me contactó Macarena, justamente, un texto que me pidieron escribir como reflexión pastoral, teológico-pastoral, a un informe que hizo el CELAM hace 2 años y que yo titulé como ese informe, ese texto se llamaba Seis ideas fuerza para una incidencia eclesial pertinente ante la crisis ecológica. ¿Ya? Así me contactó Macarena, entonces me dijo que le había gustado eso y por eso yo voy a recoger parte de las ideas que están en ese texto y que ustedes después también pueden consultar si les interesa. ¿Ya? Y como les digo, voy a presentar hasta las 8. Esta es la pregunta que yo les propongo para iniciar, ¿no? Y para que ustedes la piensen, ¿se están volviendo más sustentables las religiones? El judaísmo, el islam, el hinduismo, el cristianismo en general, el catolicismo, los luteranos, anglicanos, los metodistas, ¿se están volviendo más ecológicos sus practicantes?
Para responder esa pregunta, uno tendría que mirar como sus entornos y preguntarse, las personas creyentes con las que yo comparto, ¿se le activó algún switch con respecto a la crisis ecológica? ¿Están intentando tomar decisiones movidos por su fe hacia una vida más sustentable o no? ¿Ya? Obviamente ustedes que están aquí hoy día, todos van a poder decir sí, porque ustedes son gente que está motivada por el tema. Pero yo les preguntaría si ustedes abren un poco el círculo, miran sus familias, miran sus congregaciones, sus comunidades religiosas, sus trabajos, su barrio. Habría que preguntarse si efectivamente estamos viviendo un momento donde las personas creyentes, en este caso, por ejemplo, hablemos de los cristianos y cristianas, eh, están tratando de conectar su vida de fe con la crisis ecológica. ¿Ya? Yo les digo al tiro que vamos a responder a estas preguntas con un sí y con un no. ¿Ya? Y eso no es porque yo sea amarillo, medio tibio, sino porque les quiero mostrar en qué sentido es fácil decir que sí y en qué sentido también uno puede mostrar que no. ¿Ya? Vamos con el sí. ¿Se están volviendo más ecológicas las religiones? Sí, sí. Es muy fácil mostrar que en los últimos 50 años todas las iglesias o todas las religiones más importantes del mundo, eh, o pensemos en el cristianismo, se han hecho la pregunta de cómo conectar teóricamente, desde el punto de vista práctico, las creencias religiosas con la crisis ecológica. ¿Ya? En el caso del catolicismo, por ejemplo, la primera vez que un papa habló sobre este tema fue Pablo VI, en 1970, ante la ONU. ¿Ya? Después tuvo una declaración en la FAO, mandó un mensaje al primer encuentro de la ONU en 1972 sobre la cuestión ecológica. Entonces, es fácil mostrar también en otras iglesias cristianas que ha habido una preocupación institucional. El Islam, por ejemplo, los musulmanes publicaron un texto en febrero de este año que es como el equivalente a la encíclica Laudato Si, es decir, un texto consensuado en diferentes tradiciones dentro del Islam que se llama Al-Nisan, M-I-Z-A-N, lo pueden encontrar en internet, y que es un intento por conectar teórica y prácticamente la fe islámica con los problemas ecológicos. Entonces, es fácil mostrar eso. Juan Pablo II también escribió bastante sobre esto, tiene un texto muy importante de 1990, Benedicto XVI también, y entonces cuando aparece Laudato Si, a veces podemos tener la impresión de que es primera vez que se aborda esto. No. Yo aquí les pongo estas fotos que están arriba, solo como ejemplo, entre el año 1996 y 1998, es decir, hace casi 20 años, así, a ver, hace casi 30 años, eh, se hizo un gran encuentro en varios momentos en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, que se llamó Religiones y Ecología, ¿ya? Y cada encuentro tuvo como tema una religión en particular y la pregunta sobre cómo esa religión puede aportar frente a la crisis ecológica. Entonces, hubo un encuentro sobre las tradiciones indígenas, hubo un encuentro sobre el judaísmo, un encuentro sobre el cristianismo, el islam, el jainismo, etcétera, ¿ya? Y se publicaron 10 volúmenes, 10 textos, que son de por lo menos 600 páginas que personalmente creo son un buen punto de partida. Es decir, si yo quisiera saber cómo conectar el cristianismo con la ecología, aquí hay un buen punto de partida, no de llegada, pero eso muestra en qué estaba la reflexión hace casi 30 años. Aquí les puse otros textos, solamente como ejemplo, para decirles, esto es un tema que se ha estado trabajando harto, y este último, que está enfocado en Latinoamérica, y que tiene la ventaja de incorporar a varias personas creyentes y ambientalistas que se hacen la pregunta sobre cómo vincular la religión, las iglesias con los temas ambientales. Por ejemplo, aquí participa Eduardo Budinas, uruguayo, en ese texto. Ya lo entrevistan. Entonces, es fácil mostrar que un sí, como les digo, ¿ya? De hecho, está tremendamente estudiado que cuando uno dice qué aportan las religiones frente a la crisis ecológica, las religiones aportan fundamentalmente estas tres cosas.
¿ya? Aportan, por una parte, les pongo yo ahí, un imaginario cultural. Eso suena extraño, pero aportan ideas, aportan valores, aportan formas de pensar, de comprender la realidad, ¿ya? Por ejemplo, cuando Laudato Si dice cultura del descarte, eso es una idea. Es una idea que está intentando describir ciertas actitudes o procesos culturales, ¿ya? O cuando decimos, por ejemplo, el antropocentrismo desviado, que también está en Laudato Si. Eso es una idea que está intentando describir una conducta que no es querida por el cristianismo. O cuando decimos, por ejemplo, el destino universal de los bienes, es una idea, un principio ético que es aportado por una cierta tradición religiosa. Entonces, las religiones proponen ideas, valores, formas de comprender la realidad. En segundo lugar, las religiones tienden a asociar a sus fieles. ¿Mm? El hecho de que estemos hoy día en este conversatorio es un buen ejemplo, es una red, ustedes son una red. Entonces, las religiones tienden a asociar a sus partidarios, por decirlo así, en distintas instituciones. En el caso del cristianismo pueden ser comunidades cristianas, del catolicismo parroquias, colegios, universidades, movimientos, asociaciones. Tendemos a aglutinarnos porque la práctica de fe es comunitaria y queremos tener un cierto estilo de vida. ¿Ya? Entonces, eso aporta a las religiones. Gente que quiere vivir de una determinada manera. Y esas formas de vivir podrían ser, porque no es mecánico, más sustentables, ¿ya? Pero dado que estas personas se juntan, tienen ideas, tienen valores, podrían querer vivir de una manera más sustentable. Y en tercer lugar, las religiones aportan una incidencia institucional, ¿ya? Por ejemplo, la publicación de Laudato Si es un texto, tiene ideas, pero que fue muy bien recibida esa publicación porque fue en el momento en que se discutían los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la firma del Acuerdo de París, el mismo año. Entonces, se sintió como un gesto cultural, político, religioso muy relevante. O el año pasado que el Papa publicó Laudate Deum, eh, también se sintió así, justo antes de la COP. ¿Ya? Hoy día se está realizando la COP en Azerbaiyán, en Bakú, y hay un montón de eventos que tienen que ver con la religión y la fe y la crisis ecológica. ¿Ya? Ahora, respondamos que no. Entonces, si estamos viendo más verdes las religiones, más ecológicos sus practicantes, sí, ahora digamos que no. No, los estudios sociológicos muestran que los creyentes de a pie, nosotros y nosotras, estamos teniendo dificultad para vincular nuestra fe con la crisis ecológica, ¿ya? Eh, a pesar de muchos ejemplos de iniciativas, de documentos, nos está costando a los creyentes tomar decisiones hacia una vida más sustentable a partir de nuestra fe. Ese es el punto. Estamos tomando un montón de decisiones sobre cómo alimentarnos, sobre el uso del agua, sobre los medios de transporte, sobre la contaminación, etcétera. El punto es que el factor religioso, la motivación religiosa, los estudios muestran que parece no está siendo relevante, ¿ya? Y aquí les pongo algunas citas de algunos estudios. Primera, por ejemplo, a pesar de los esfuerzos a nivel organizacional de algunas denominaciones cristianas por ser más activas en los temas ambientales, los estudios a nivel individual no muestran consistentemente una relación positiva entre afiliación a una denominación cristiana y actitudes proambientales. De hecho, muchos estudios han encontrado lo contrario. ¿Qué? Es decir, dice, ser creyente igual preocupación por el medio ambiente, no, no, eso no queda tan claro. Este segundo estudio, miren lo que dice acá, a pesar de los ejemplos de un ambientalismo religioso que son citados como evidencia del enverdecimiento de la religión, ya podemos citar Laudato Si, el documento no sé cuánto, la red no sé cuánto, dice, a pesar de eso, la mayoría de los creyentes y grupos siguen estando indiferentes a los problemas ambientales o esos problemas, aunque se reconozcan, siguen teniendo una prioridad baja, por lo que no producen una acción ambiental políticamente efectiva. O sea, hay indiferencia, no, o se reconoce que son temas importantes, pero no tienen prioridad.
¿Qué es lo que es prioritario? El envejecimiento de las comunidades, la secularización y pérdida de creyentes en las comunidades, el aumento de la no creencia, el abuso, los abusos de conciencia y sexuales en la iglesia, etcétera. Esos son los temas que preocupan más, al parecer. Y este estudio también termina con la misma conclusión. Además, no son pocos los creyentes, tanto por razones religiosas como ideológicas, que se oponen rotundamente al ecologismo y sus justificaciones espirituales. ¿Ya? Indiferencia, no priorización y también a veces nos oponemos a esto. Eh, este autor que les pongo aquí, yo lo encuentro interesante, el que está acá abajo, esto es una charla que dura como 15 minutos, pero que es a partir de la publicación de un libro. Y el libro tiene que ver con esto. ¿Por qué nos está costando tanto cambiar, tomar decisiones? A pesar de que hay mucha información científica, a pesar de que los problemas de la crisis ecológica son evidentes y que nos afectan, ¿por qué nos cuesta tomar decisiones y cambiar? Él habla de defensas internas que impiden a las personas involucrarse en la acción climática. ¿Ya? Él habla de cinco. Yo les voy a hablar de las primeras tres, porque les quiero mostrar más bien qué está pasando, a mi juicio, en las comunidades de creyentes. Pero dice, por ejemplo, una barrera mental es que los discursos sobre la crisis ecológica siempre son discursos como que tienen que ver con la distancia temporal. En el año 2050, en el año 2060, wow, uno dice, chuta, con suerte sé lo que voy a hacer este verano, y me están hablando de 15 años más, hoy difícil, voy a tomar una decisión hoy día por un futuro tan lejano. O, o son discursos distantes geográficamente. Veo un documental, se están derritiendo los polos, veo el polo norte y veo el oso polar, me enternezco, cierta empatía, pero es algo tremendamente distante geográfica. Es como que estuviera pasando en un lugar un tanto imaginario, porque nunca he estado allá, a pesar de que puedo verlo. Eso dice, esa distancia dificulta que cambiemos. Segundo, la fatalidad. A mayor grado de acentuación de la catástrofe, lo grave, mayor es la distancia que las personas tienen frente a los problemas. ¿Qué es lo que dijo este señor? Que si uno agudiza como el mensaje de catástrofe, de peligro, de riesgo, la gente tiende a distanciarse, desapegarse. Hoy prefiero no abrumarme y más bien me quedo en lo pequeño, en lo mío, en la televisión, en mi familia, en mis actividades, pero una dimensión más política, más global, no, como que demasiado abrumadores. Tercero dice, la disonancia cognitiva. ¿Qué es lo que pasa acá? Que cuando yo me siento parte del problema, por ejemplo, enciendo mi auto y digo, oh, estoy colaborando a la emisión de gases de efecto invernadero, al cambio climático. Como me siento responsable, se me activa la disonancia cognitiva y miro para el lado y digo, ¿y viste mi vecino? Son 4 personas y tienen 3 autos. Ese sí que es tremendamente inconsciente. No ha entendido que estamos viviendo una crisis, tendrían que disminuir la cantidad de autos, voy a ir a hablar con él. Entonces, finalmente siempre el culpable es otro. El culpable es Estados Unidos con su sistema imperialista, capitalista. El problema son los chinos que inventaron el virus del COVID y que se generan energía a partir del carbón. Siempre como que los responsables son otras países, instituciones, pero se me activa la disonancia porque yo no, yo soy ínfimo en el problema, ¿ya? Bueno, podríamos seguir. Eh, del punto de vista religioso, desde el punto de vista religioso, hay tres cosas que se repertorean bastante de por qué nos está costando cambiar, ¿ya? Lo primero es la extrañeza, ¿ya? Que ya la palabra es extraña. ¿Qué es lo que es la extrañeza? La gente dice esto, uy, qué raro, yo he sido católico 40, 50, 60 años, nunca se habló de la naturaleza, nunca se me habló de la ecología y de repente se puso como a la moda. Qué extraño, ¿ya? Entonces, hay una extrañeza de algo que parece como novedoso, un tanto popular, como que está a la moda, pero que entonces podría pasar, porque en realidad la religión tiene que ver con otras cosas.
con la salvación de las personas, con el sentido de la vida, con la solidaridad entre las personas. Entonces, es como extraño querer juntar el seguimiento de Jesucristo con la naturaleza, los pájaros, las ballenas. La gente lo encuentra extraño. Y de hecho, si uno le pregunta cuál es la relación entre el seguimiento de Jesucristo y la crisis ecológica, mucha gente va a decir, oye, no, no hay mucha relación. Lo segundo que está pasando en varias comunidades y creyentes es la duda. ¿Y cuál es la duda? La duda es la siguiente, oye, ¿esto es para todos? ¿O es solamente para los que les gusta salir a caminar, la montaña, los que fueron Boy Scout, que les gusta el trekking, acampar? ¿Es para esa gente? Entonces, dicen, claro, porque así como existe la espiritualidad del catequista, la espiritualidad del profesor, que son como espiritualidades para ciertos grupos de personas, parecería que la espiritualidad, la dimensión ecológica de la espiritualidad, es para algunos y para algunas. Ahí está la duda. ¿O es para todos? Chuta, ¿esto es para todos los creyentes, seguidores de Jesucristo, o es para un grupo? ¿Ya? Y lo tercero, que se encuentra bastante, es la sospecha. ¿Mm? Y la sospecha ya apareció en las citas que les mostré. Y la sospecha actúa de esta manera. Oye, cuidado, cuidado con el discurso ambientalista. Es súper seductor, es tremendamente atrayente, pero a fin de cuentas promueve principios y valores contrarios al cristianismo. Entonces es como un caballo de Troya. Ten cuidado, porque tú aceptas y te acercas al discurso ambientalista y es un caballo de Troya. Finalmente vas a destruir aquello que tú dices creer, que es el cristianismo. ¿Ya? Esa sospecha se ve muchas veces acentuada porque las causas ambientales en muchos países han sido promovidas por grupos políticos específicos. Entonces, uno dice, oye, ¿cómo me voy a sumar a causas en torno a la crisis ecológica que están políticamente muy identificadas con ciertos grupos? Entonces, y que no son cristianos, si la iglesia no han sido la punta de lanza en esto. Y esto hace que entonces los creyentes, las creyentes, sospechemos y nos cuesta cambiar. ¿Ya? Yo aquí les podría poner las citas. eh, Laudate Deum, por ejemplo, el texto del Papa Francisco es muy fuerte en este punto. Dice, me veo obligado a repetir ciertas cosas porque todavía encuentro al interior del catolicismo mucha resistencia, mucha, digamos, falta como de voluntad. Y sin embargo, está esta cita que me gusta mucho a mí de Laudato Si, ahí se las dejo, número 217. Se las voy a citar un poco de memoria, ¿ya? Pero esta es la parte final. ¿Qué es lo que dice la cita? Dice, hay creyentes muy comprometidos y orantes. ¿Ya? Eso, así parte, dice, hay creyentes muy comprometidos y orantes que que se burlan de las cuestiones ecológicas, dice eh, bajo un pretexto de pragmatismo. Dice, otros y otras, en su inercia, les cuesta cambiar, como que no quieren cambiar, siguen con la vida de siempre. Dice, a todos ellos, a los que se burlan y a los que les cuesta cambiar, les hace falta una conversión. ¿Mm? Y sacar todas las consecuencias del seguimiento de Jesucristo para sus vidas, porque, dice ahí la cita, una vida virtuosa hacia el cuidado de la naturaleza no es algo opcional, sino ni un aspecto secundario de la experiencia cristiana. ¿Ya? Está diciendo esto es algo central para todos y todas. Bueno, esto que puede decir Laudato Si, cuando lo dice, está cristalizando un proceso interreligioso y ecuménico, ¿ya? Sería un error creer que con la publicación de Laudato Si los católicos se pusieron como la punta de lanza, son los más progresistas en este tema. Sería un error. Hay otras iglesias cristianas que han llevado la delantera por largo tiempo, ¿ya? Y el catolicismo se ha sumado a procesos que vienen de otra parte. Aquí les puse solamente dos ejemplos. Yo escuché que dijeron en este mes de la creación en que estamos, ¿ya? Eso lo creó el Papa Francisco hace algunos años y que tiene como punto de partida el Día de Oración Mundial por la Creación.
Bueno, ese Día de Oración Mundial por la Creación lo crearon los ortodoxos, ya en 1989. El patriarca Andreu y después el patriarca Bartolomé I, que sigue vivo, patriarca de Constantinopla, ha sido un gran impulsor del vínculo entre el cristianismo y la crisis ecológica. Después se sumaron otras iglesias cristianas y el catolicismo se sumó hace unos 9 años a esto y se creó el mes de la creación. Segundo, vi en la presentación que alguien puso por ahí Jupik. Sospecho que significa eso, justicia, paz e integridad de la creación. Ya, esa forma de hablar fue una propuesta de las iglesias, del Consejo Mundial de Iglesias Cristianas. ¿Ya? En la década del 80 comenzaron un gran proceso de discernimiento que se llamó así: justicia, paz e integridad de la creación. El catolicismo asumió esa forma de hablar después, posteriormente, pero proviene del Consejo Mundial de Iglesias. Entonces, es importante darnos cuenta que esta sensibilización de las creencias religiosas hacia la crisis ecológica ha sido interreligiosa y fundamentalmente ecuménica. Y el catolicismo tiene un documento muy importante, Laudato Si, pero no puede olvidar y desconocer otros procesos cristianos que han sido muy importantes también. En el caso del catolicismo, este desarrollo también ha sido progresivo. Han habido muchas conferencias episcopales que han hablado de esto y los papas a quienes muestro desde Pablo VI. Este texto que les pongo aquí, Jaime Tatay, a mi conocimiento es el mejor texto sobre este tema en cualquier lengua que exista. Gracias a Dios está en español. Es la tesis doctoral de este autor, que después lo transformó en un libro, y él se pregunta por qué la Iglesia Católica se puso a hablar de la ecología y analiza desde la Rerum Novarum 1891 hasta Laudato Si. ¿Ya? Se lo recomiendo. ¿Qué dice este autor? Dice, mire, lo que pasó es que aquí hubo tres grandes procesos que como que chocaron en los últimos 15 años e hicieron que el tema ecológico asumiera un gran protagonismo, ¿ya? Aquí les dejo el texto que lo pueden leer después, se encuentra en línea, pero se los digo rápidamente. Dice, un primer proceso son documentos institucionales, ¿ya? eh, Pueden ser de una diócesis, pueden ser justamente de una región, de un país, pero son documentos institucionales. Yo les cito los que conozco más. En Chile, por ejemplo, en 1994 el obispo de Santiago publicó un texto que se llamó La Iglesia ante el reto ecológico, el cuidado de la casa común. ¿Ya? 1994. En 1989 el obispo de Talca, una ciudad de Chile, publicó un texto que se llamó, una carta pastoral que se llamó Para una ecología cristiana, para una espiritualidad ecológica integral. ¿Ya? Entonces, es muy fácil mostrar que en varios países latinoamericanos, pero también del mundo, hay documentos locales e institucionales. También hay declaraciones de conferencias episcopales, a nivel latinoamericano, pero mundial. Y por ejemplo, el documento de Puebla del 79 ya incorpora el tema ecológico, el documento de Santo Domingo de 1992 también, o el de Aparecida ya dedica un capítulo. Y por supuesto que hay documentos internacionales. Aquí habría que sobre todo mencionar Laudato Si, ¿ya? Pero hay otros también de los papas. Entonces, lo primero que ha estado pasando es que hay un montón de documentos institucionales que uno puede recuperar. Segundo, este autor habla de instituciones epistémicas. ¿Qué son esos? Centros de investigación, universidades, eh, comités de expertos que también han producido mucho conocimiento sobre esto, sobre cómo vincular la fe con la crisis ecológica. Eh, a nivel local, a nivel regional y también, por ejemplo, aquí la Pontificia Academia de Ciencias, la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, etcétera. Y por último, también ha estado pasando en los últimos 50 años comunidades concretas. Ustedes aludieron hace 20 años del plebiscito que se declaró el agua, en Uruguay. Entonces, eh, uno puede demostrar cómo en los distintos países, en este caso latinoamericanos y del Caribe, hay iglesias locales que se han movilizado fuertemente en ciertos momentos en torno a favor de ciertos proyectos por razones religiosas sobre la crisis ecológica. ¿Ya? Aquí en Chile, por ejemplo, entre el 2005 y el 2010, la iglesia de Copiapó
en el norte de Chile se movilizó contra un proyecto minero que finalmente no se realizó. Y hoy día uno puede recuperar los escritos, las movilizaciones que se realizaron hace 20 años sobre eso. O en el sur de Chile, en Aysén, también hubo una gran movilización entre los mismos años, 2005-2010, contra un proyecto de una hidroeléctrica que no se realizó. Y el obispo del lugar, por ejemplo, publicó el año 2008 un texto que se llama Danos hoy el agua de cada día, ¿ya? La carta sobre el agua. Entonces, las comunidades también se han movilizado a nivel local, pero también más organizadas en ciertas regiones. Por ejemplo, existe la red Iglesia y Minería en Latinoamérica. O usted, la red de ustedes es un buen ejemplo de una red que aglutina a personas de todo un país. ¿Ya? Y también hay en movimientos globales. Alguien se presentó como animador de Laudato Si. Bueno, el movimiento Laudato Si es un movimiento internacional. ¿Ya? Entonces, recapitulo, ¿por qué la Iglesia Católica se puso a hablar de ecología? No es porque se quiso poner a la moda, no porque de repente dijo, oye, tomemos algún tema interesante, sino, ¿por qué pasó esto? Porque hay muchos documentos en los últimos 50 años, locales, nacionales, internacionales. Hay mucha información generada en centros de investigación y comités de expertos, y hay muchas comunidades que se han movilizado en torno a diferentes causas, ¿ya? De manera local o asociada, ¿ya? Entonces, recapitulo, hay extrañeza, duda, sospecha, pero también hay mucha incidencia pastoral. Este es el momento, y ustedes se podrían preguntar en Uruguay, ¿qué prima en nuestras comunidades? Pero es el momento de sistematizar el aprendizaje, institucionalizar ciertos contenidos, asociaciones, movimientos, etcétera. ¿Ya? Ahora parto con las ideas y van a ser un poco veloces para no pasarme en exceso en el tiempo. Y me voy a pasar unos minutos, ya estoy mirando, pero no se preocupen que no los voy a latear, no los voy a tener eternamente aquí escuchándome, pero les voy a presentar algunas ideas que son del texto que me comentó Macarena que le había interesado. Y para que sepan, son también algunas ideas que me tocó presentarle a los obispos de Chile a la conferencia episcopal en un encuentro. Y estas son las ideas que yo les quise proponer. ¿Cómo hacer para que nuestras comunidades de creyentes tengan una movilización, una incidencia pertinente en sus contextos? Esa es la lógica a la que apuntan estas ideas. Primero, yo les diría, y aquí abajo les voy poniendo siempre alguna cita de Laudato Si o Laudato Deum que respalda la idea que estoy diciendo, ¿ya? O como que la ejemplifica. Entonces, lo primero tiene que estar súper claro que lo que dice el Papa Francisco recoge cosas que se han dicho antes, ¿ya? Lo ha dicho la Iglesia Católica antes, lo han dicho iglesias particulares antes, lo han dicho también otras iglesias cristianas, ¿ya? Entonces, lo voy a decir un poco coloquialmente, pero para darme a entender, creer que el Papa Francisco inventó este tema es como, no, desconocer que esto recoge una gran tradición de los últimos 50 años. Segunda idea, es un mensaje claro, muy claro el mensaje, que uno puede recoger en todos los documentos, pero fuertemente Laudato Si, Laudato Deum, y sin embargo es un mensaje que no está siendo recibido de manera homogénea. Está costando mucho al interior de la Iglesia Católica y también de las iglesias cristianas en general asumir este mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Oye, el cuidado de la casa común es algo inherente del seguimiento de Jesucristo. Hay que tomar decisiones personales, comunitarias. Está costando mucho, no se recibe de manera homogénea. Algunos muy entusiastas, mucha indiferencia, algunos con sospecha, otros dudando, otros reconociendo la importancia, pero priorizando otros temas. Esa es la segunda idea que ahora uno puede pensar. En mi contexto, vi que alguien puso Tacuarembó. En Tacuarembó, ¿qué prima en la iglesia local? ¿No? En nuestras catequesis, en nuestras homilías, en los procesos de formación religiosa, en los colegios, ¿esta temática está presente o no? Y si está presente, ¿de qué manera? Tercera idea, este es un problema real, ¿ya? Y que concierne a la iglesia. ¿Qué es lo que es real? Realmente hay un cambio climático y que se expresa en muchos fenómenos como la crisis hídrica, como el aumento de la contaminación,
como la pérdida de biodiversidad, como el aumento de enfermedades zoonóticas que son pasadas de los animales a los seres humanos, como la prevalencia hasta el día de hoy de mucha hambre en el mundo y problemas de alimentación y la seguridad alimentaria, etcétera. ¿Ya? Es un problema real que concierne a la Iglesia. La Iglesia no debería, y justamente no lo hace, no se siente como ajena a esto. O sea, ya no podemos dudar de que lo que está pasando tiene un origen en causas humanas. ¿Ya? Eh, no se puede dudar eso. Y la iglesia le concierne y además aporta una manera particular de comprender este tema. Por ejemplo, cuando hablamos de ecología integral, estamos aportando una manera concreta de comprender este problema. La iglesia también tiene un vocabulario, tiene ideas que le son propias para pensar esto. Por ejemplo, es muy claro en la iglesia mostrar cómo los desafíos sociales están tremendamente vinculados con los desafíos ambientales. Todos los discursos que, por ejemplo, dicen, oye, primero hay que crecer, generar riqueza, preocuparnos de la pobreza, y después nos vamos a preocupar de la naturaleza. ¿Mm? Todos esos discursos que pareciera que nos hacen optar son discursos que están equivocados, porque preocuparnos de la pobreza es preocuparnos también de su dimensión ambiental. Y preocuparnos por los problemas de la crisis ecológica nos va a mostrar inmediatamente que tienen un componente social muy importante. ¿Ya? Cuarta idea, ¿cómo la hacemos para que la iglesia tenga una incidencia, una preocupación pertinente en los contextos locales? Necesitamos un conocimiento científico que ilumine los dilemas éticos, ¿ya? Entonces, si yo estoy en Tacuarembó, yo estoy en Montevideo, en otra parte del país, y los problemas que hay tienen que ver con el agua, tienen que ver con, no sé, la contaminación, con el manejo de la basura, con desechos industriales, no sé. Lo primero es partir con conocimiento científico que permite comprender, explicar eh, digamos, con precisión los problemas y también propone caminos de acción. ¿Ya? Entonces, dicho de otra manera, hay que cuidarse de levantar discursos un poco románticos, pero que están desconectados de lo que la ciencia dice con respecto a esto. ¿Ya? Que la naturaleza está siempre en equilibrio, que los seres... No, no, sí, eso no. ¿Ya? Como partamos informándonos bien de cómo la ciencia aborda esto. Pero la quinta idea, pero informémonos sobre nuestros contextos, ¿ya? Nuestros contextos. Yo aquí en Santiago, a veces cuando enseño en la universidad, por ejemplo, o sea, en algunos de los cursos que enseño, le pregunto a los estudiantes, oye, el agua que viene a tu domicilio, a tu casa, ¿de dónde viene? Eh, y los estudiantes no saben. O sea, dicen, bueno, vendrá de alguna planta que la produce. Sí, sí, pero ¿dónde está esa planta? Eh, Oye, la basura que tú desechas en tu casa, ¿a dónde va? ¿Qué se hace con ella? No sé, ir a algún lugar donde se... Sí, pero ¿dónde va en específico? ¿Existe en tu comuna, no sé, sistemas de reciclaje? Sí. ¿Qué se recicla? ¿Por qué? ¿Cómo? Dicho de otra manera, ¿cuáles son los grandes problemas de la crisis ecológica propios de tu contexto? Porque todos los problemas de la crisis ecológica son mundiales, pero se expresan localmente. En Chile, por ejemplo, el problema de la crisis hídrica no es igual en el sur de Chile que en el norte. En el norte de Chile llevamos casi 15 años de una gran crisis hídrica, algo que no está pasando en el sur. ¿Ya? Entonces, el problema del agua es mundial, pero se expresa diferentemente. El problema del hambre es mundial, pero no todos los contextos tienen problemas hoy día de alimentación. El manejo de la basura es lo mismo, la contaminación es lo mismo, la pérdida de biodiversidad. Entonces, hay que informarse apuntando siempre a los contextos locales, es decir, que pongan la mirada en nuestros propios contextos. Es muy importante el oso polar, pero habría que preguntarse cuáles son las especies amenazadas en Uruguay hoy día, ¿ya? Eh, Idea 6. Los riesgos y las consecuencias se distribuyen asimétricamente. Esto es lo que les decía. Esto está tremendamente demostrado. Y, por ejemplo,
el encuentro de la ONU en Río de Janeiro, que se conoció como la Cumbre de Río en 1992, este fue uno de sus grandes puntos, mostrar la conexión entre los problemas sociales y los problemas ambientales. Está tremendamente demostrado hoy día que las consecuencias del cambio climático afectan a todos, pero afectan prioritariamente a las poblaciones más empobrecidas, ¿ya? Por un montón de razones. Entonces, preocuparme por la crisis ecológica es también preocuparme por la justicia social. No son cosas que haya que separar. Entonces, esos discursos que dicen, me cargan las personas que se preocupan de las ballenas, pero se olvidan de las personas. Me dicen, qué raro, yo no he escuchado a nadie que... si me preocupo por los problemas ambientales, necesariamente me voy a tener que preocupar por los problemas sociales, porque están tremendamente conectados. ¿Ya? Esa es la idea 6 que les propongo. Y les pido disculpas porque sé que estoy pasando rápido, ¿ya? Pero después les puedo mandar el texto también. Ahora me voy a detener. 7. Para que la iglesia tenga una incidencia pertinente e relevante en sus contextos en los que ustedes están, eh, tiene que cultivar narrativas, formas de hablar que susciten esperanza y que resalten la incidencia personal. ¿Qué? Lo voy a decir de otra manera. Hay un montón de discursos hoy día disponibles. Hay un montón de videos, de charlas, de documentos. La pregunta es, ¿y yo qué digo? Yo como creyente, ¿cuál es mi discurso? ¿Es un discurso catastrofista, fatalista? ¿Es un discurso meramente político? ¿Es un discurso más bien social? ¿Cuál es el lugar de la esperanza? ¿Ya? Y ese lugar de la esperanza no debiera ser ingenuo. ¿M? No es una esperanza ingenua. No se trata de decir, como Dios es creador de todo, Dios no va a permitir que acontezca alguna catástrofe. Eso es una esperanza ingenua. ¿Ya? Eh, pero acrítica, es como lo mismo que confiar en la ciencia que va a encontrar todas las soluciones, como creer que Dios finalmente va a evitar que hayan consecuencias catastróficas. No. Entonces, ¿qué lugar tiene la esperanza? Primero en mí, frente a estas temáticas, en mi forma de hablar, y qué discurso levantamos como iglesia. Y ese discurso, además de tener en el corazón la esperanza, debiera insistir en la incidencia personal. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes hacer algo. Nosotros podemos hacer algo. Eso no significa desconocer que hay una dimensión estructural de los problemas. Hay dimensiones jurídicas, políticas, económicas, que no se puede olvidar. Es decir, es importante transformar leyes, transformar funcionamiento de las industrias, intervenir la economía. Eso por supuesto que es así, ¿ya? Pero eso no significa que las personas de a pie, nosotros y nosotras, no podamos hacer algo. Y hay un montón de ejemplos donde la incidencia personal, la transformación personal y comunitaria termina transformando también estructuras, leyes, funcionamiento de industrias, etcétera. ¿Ya? Entonces, eh, la idea tiene que ver con qué tipo de discurso proponemos. El 8, diálogo con otras formas de conocimiento y capacidades locales. Aquí lo voy a decir coloquialmente primero. Sería un error, creo yo, que nuestra primera pregunta fuera, ya, ¿cómo hacemos ahora una sustentabilidad, entre comillas, a la católica? ¿Ah? Así como nos vamos a separar un poco y nosotros vamos a inventar como una manera católica de ser sustentable. No, 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 no. En tu ciudad, en tu barrio, en tu institución, en tu organización, ponte en contacto con otras formas de conocimiento, ponte en contacto con otras iglesias, ponte en contacto con gente que cree de otras maneras, porque estos problemas propios de la crisis ecológica requieren que nos asociemos, ¿ya? Que colaboremos en conjunto. Entonces, habría que quebrar la idea y el movimiento como de más bien aislarnos para defendernos de todo esto que les decía, de la sospecha, la duda, vamos a generar como un movimiento sustentable católico. No, 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 vincularse, ¿ya? Diálogo, colaboración,
conexión, una red que traspase las propias creencias y las propias instituciones. Aquí les pongo yo los números de Laudato Si y Laudato Deum que respaldan un poco lo que les estoy diciendo, ¿ya? O lo ejemplifican. Idea número 9, y aquí me detengo también, una acción. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ojo con los recetarios, ¿ya? Está lleno de recetarios. Si ustedes ponen en Google cómo llevar una vida más sustentable, les van a aparecer un montón de ideas. Cambia el tipo de iluminación en tu casa, comienza a reciclar, bájate del auto, consume menos carne, ojo con el manejo del agua. Hay un montón de recetarios, ¿ya? Pero sería un error reducir justamente como nuestras decisiones a asumir una, dos o tres cosas. Eso podría operar como una especie de calmar la conciencia individual o comunitaria, pero dificultaría, dificultaría que tengamos discernimientos más profundos y de más largo aliento, ¿ya? Es fácil asumir una o dos cosas. Es más difícil preguntarse, a ver, ¿qué queremos o qué deberíamos cambiar en nuestras formas de vivir? A ver, ¿qué queremos hacer distinto? Y que sea una manera concreta en nuestro contexto, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, de hacer algo distinto para hacernos cargo de los problemas ecológicos que tenemos en nuestra ciudad, en nuestro barrio. Se dan cuenta que eso es distinto porque no sé a dónde nos podría llevar ese tipo de discernimientos, pero una parroquia, un colegio, una comunidad de base, una red asociativa, cuando se atreve a hacerse preguntas que van en la línea de los discernimientos, puede terminar tomando decisiones, asumiendo estilos de vida, promoviendo ciertas acciones que no voy a encontrar en Google, no las voy a encontrar como recetas así. Y pueden ser cosas distintas, ¿ya? Entonces, por eso digo, no basta con ahora decir, todas las parroquias se están reciclando y ya, listo, se acabó el problema, ya nos podemos poner como un sticker de parroquia verde, ¿ya? Esa es la idea número 9. Y la idea número 10, eh, yo aquí, esta se la había puesto a los obispos, entonces, pero por eso no me detengo aquí tanto, porque cuando yo les decía también, cuando hay mucha sospecha, esta es una de las sospechas más grandes que hay en el catolicismo, en el cristianismo. eh, Parece que no me escucharon a ellos, ¿sí? Me pareció aquí que me decía que mi internet estaba frágil, ¿o me escucharon? Magdalena, ¿me escucharon o no? ¿Sí? Ya, se me escucharon. Lo que les decía que eh, un motivo principal de la duda o de la sospecha frente a la crisis ecológica y al discurso ambientalista tiene que ver con este punto, ¿ya? ¿Qué es lo que dicen los católicos, católicas, los cristianos? Pucha, los seres humanos somos distintos. Somos distintos al resto de los animales y al resto de la naturaleza. Entonces, no me gustan estos discursos que nos quieren igualar, que quieren desconocer que el ser humano tiene capacidades y una dignidad particular, que quieren justamente como homogeneizar a todas las criaturas, ¿ya? El magisterio eclesiástico ha sido muy repetitivo en ese punto y por eso lo dice de esa manera. El ser humano en una relación con el resto de las cosas y seres que no desconoce su dignidad, la dignidad del ser humano. Eh, es bien interesante esto porque estamos relacionados con las cosas de manera inherente, al aire, al agua, a la alimentación. Nadie puede como cortar relaciones vitales que tenemos con todas las cosas y los seres, ¿ya? Entonces, el ser humano su identidad se compone relacionalmente, pero eso no significa olvidar que tenemos una dignidad particular y por lo tanto una responsabilidad distinta, podríamos decir, mayor de cara al resto de las criaturas frente a la crisis ecológica. ¿Ya? Esa es la presentación. Voy a dejar de compartir y pido disculpas nuevamente, sé que hablé rápido, eh, pero les puedo mandar la presentación, les queda para ustedes también el texto que motivó el contacto con Macarena, también está disponible, ningún problema. Y por supuesto, como les digo, podemos hacerle clic a cualquiera de estas ideas que les estoy presentando. Encantado. Muchas gracias, Román, por el esfuerzo también de
de ceñirte al horario. Seguramente fueron muchas ideas rápidas, ¿no? Tenemos como que decantarlas, digerirlas. Eso no va a terminar hoy en el conversatorio, pero los invitamos ahora. Isabel nos va a pasar a salas para poder hacer eso. Ir a 10 minutitos, encontrarnos. Y bueno, pusimos como una pregunta motivadora para el grupo, pero el grupo siéntase libre si prefiere hacer otros ecos. El grupo es de ustedes, así que en principio la pregunta, que después la voy a copiar en el chat, dice, teniendo en cuenta la realidad ambiental en la que estás inserto o inserta, ¿cómo podría tu comunidad involucrarse e incidir en los cambios necesarios? Bueno, es una pregunta como para hacer un año de discernimiento, pero bueno, la idea es que sea como un disparador para darnos cuenta que estas cosas que dice Román tienen que ver con cada uno de nosotros, con nuestras pequeñas comunidades, ¿no? Nos trajeron de golpe. Nos Muy bien. trajeron de golpe. Está bien, sí. Bueno, la idea era que había unos segundos para darse cuenta que iban a cortar, pero bueno, se ve que estaba interesante la charla. Sí, 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 muy interesante. Bueno, como les comentábamos antes, Isabel va a poner ahora en el chat el correo electrónico, la dirección de correo de OBSUR, para que, no sé, de cada grupito quién se va a encargar, que pueda enviar a ese correo o si quiere compartirlo también, pero no sé si lo tienen ya pronto escrito, o compartirlo en el chat también. Invitaciones si alguno de los grupos quiere compartir sencillamente, porque el tiempo fue muy breve, pero si quiere compartir lo que conversaron, que levante la mano o que prenda el micrófono nomás. Bueno, en nuestro grupo todo el mundo quedó muy, muy entusiasmado, muy contento de los aportes. Consideramos que realmente hubo aportes muy profundos que pueden dar pie a mucha cosa. Y bueno, se dijo en definitiva que es muy difícil este enfoque del tema, que cuesta en los ambientes eclesiales hablar de esto. Y yo también iba a poner a último que lo que nos cuesta en definitiva es que subdividimos siempre las cosas. Entonces es la suma de pastorales que son paralelas. ¿No? Paralelas. O sea, la pastoral del adolescente, la pastoral social, la pastoral de los pobres, la pastoral de no sé qué. Nada unimos. Entonces parece que los niños, si trabajamos con los niños o los adolescentes, no tiene nada que ver con la ecología. O si con los pobres no tiene nada que ver con la ecología. Entonces, me parece que esta digresión que tenemos en la Iglesia Católica nos juegan contra siempre. Entonces, tenemos también personas que quieren integrar todos los temas y resulta que no les da el tiempo o no se visualiza el interés porque tiene que estar solo centrado, por ejemplo, en la pobreza infantil. Como que no tuviera nada que ver con la ecología, ¿no? Muy fuerte todo, pero funcionamos así, ¿no? Funcionamos por sectores, por responsables de sectores, y no hay una unidad, no hay todavía es un debe muy grande el poner en práctica lo de la sinodalidad, ¿no? Y que hay cosas que son, que nos engloban a todos. O sea, si nosotros no tenemos una visión ecológica del ser humano y de nuestra relación entre nosotros y con Dios y con todo, pues, ¿qué vamos a hablar del pobre? ¿Qué vamos a hablar del enfermo por otro lado? ¿Del niño por el otro lado? O sea, yo creo que debemos buscar esa sinodalidad en la unidad que tiene, me parece que en la clave de la ecología encuentra como una conexión para todos,
y traducir en gestos, ¿no? De que se pueden aplicar en todas las edades y todas las pastorales. O sea, agradezco esta charla que me pareció muy buena. Muchas gracias, Mari. ¿Alguien más? Nosotros en el grupo vimos que era, primero que es una temática, este asunto de la ecología, que por lo menos desde la vivencia de nuestra diócesis, que no ha hecho carne todavía, y coincido con lo que decía Mari, es decir, las pastorales están todas sectorizadas y no toman el tema globalmente. Después lo otro que decíamos era que era necesario implementar una educación en ese sentido, tanto a nivel de la educación en general, como en el tema del área de educación de nuestras pastorales, ¿no? Por otro lado, se veía que necesariamente cuando se preguntaba desde nuestras comunidades qué se podía impulsar, que la propuesta tiene que ser algo impulsado junto con las autoridades de gobierno local, por lo menos, para poder llevar adelante prácticas que sean efectivas, como por ejemplo el hecho de promover el reciclado y dónde se van a llevar a transportar las cosas que se van a reciclar, ¿no? Eso un poco así a grandes rasgos. Gracias, Jorge. ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, entonces dejamos tal vez queda ahí el correo. Si alguien más de otro grupo que no haya compartido ahora quiere después mandarnos eso que hayan conversado ahí. Sabemos que el tiempo fue muy cortito, pedimos disculpas, pero Román sabía que esto era una introducción y bueno, este, la idea es que sea como algo motivador para hacer ese camino del que estamos hablando. Y Román, si querés retomar, hacer algún cierre de este encuentro, después le pasamos la palabra a Nair, pero nos gustaría que primero tú puedas como cerrar el tema. Sí, cerrar más bien este encuentro más que el tema porque como que se abrió, les diría que personalmente creo mucho en el valor de la conversación, en términos que cuando nos ponemos a conversar y nos hacemos preguntas como en serio, finalmente podemos colaborar a procesos que a veces llevan tiempo. Acá en Chile también les diría, es bastante difícil incorporar este tipo de perspectiva en las pastorales en los procesos hay mucha inercia, hay mucha dificultad también a veces conceptual. Entonces, para que no crean que aquí en Chile estamos como todos, no, yo lo veo con harta dificultad. Y, pero de lo que escuché, de lo que compartieron, diría, sí, estoy muy de acuerdo, la compartimentalización a veces no ayuda. De hecho, por ejemplo, esa es una razón por la cual yo prefiero hablar de la dimensión ecológica de la espiritualidad católica o cristiana, más que de la espiritualidad ecológica, que es lo que dice el autor. Sí, porque si yo digo espiritualidad ecológica, inmediatamente tiendo a pensar como en un grupo. La pastoral social, la pastoral de la unidad, la pastoral ecológica. Entonces hay un grupito que se encarga de eso. No, en cambio si digo la dimensión ecológica de la espiritualidad cristiana católica, eso nos concierne a todos. Y todas las pastorales, la social, la de niños, todo, pueden tener que ver con esto. Y lo segundo, apareció por ahí el tema de la educación. Bueno, yo creo que eso también son buenas preguntas, como ¿dónde habría que intervenir si queremos tener un impacto como mayor a mediano y largo plazo? Por ejemplo, intentar intervenir los procesos de formación y de educación religiosa, la catequesis, los procesos bautismales. Si ahí uno logra insertar contenidos, reflexiones, actividades, dice, bueno, estamos sembrando para adelante. Y por supuesto que eso requiere la participación de personas, autoridades que tienen capacidad de incidencia en esos procesos, pero creo que son buenos circuitos a intervenir, por decirlo así. Y encantado, también voy a poner mi mail ahí porque encantado también de seguir la conversación
por si alguien quiere algún material en específico, algo, ningún problema. Muchas gracias, Román. Bueno, como estamos ya en la hora final, creo que todos nos quedamos con ganas de seguir debatiendo, pero no va a ser el último encuentro. Seguramente podamos en algún momento retomar con algún tema que tenga que ver. RegChag, ahora nadie les va a contar más, pero en la intuición de que estos temas sigan calando en nuestra iglesia. Cuando decidimos hacerlo un poco con este tema, pensamos a nivel de Uruguay, participamos de la Coordinación por el Agua y de otros espacios. Hay otros grupos que trabajan el tema del acuífero, el proyecto Neptuno y distintas realidades, pero a nivel de iglesia como que nos faltan, está Laudato Si, pero aún así nos falta como espacios, oportunidades de estos diálogos que sean transversales, como decían ustedes, no solo como un grupo específico, pero que transversalicen toda la vida de nuestras comunidades. Así que queda este puntapié y ojalá que lo podamos continuar más adelante. Y de vuelta agradecerte, Román, por tu generosidad y bueno, nos acercamos más a la iglesia chilena a través tuyo. Y bueno, te paso la palabra a Nair también. Gracias. Bueno, también nuevamente gracias, Román, por tu tiempo, tu generosidad. Gracias a todos y a todas por la participación. Aprovechar, estoy viendo que se ha conectado Silvia de RegChag Argentina. Gracias, Silvia, por estar ahí. Pertenece a la comisión animadora a nivel regional de la RegChag, que tratamos de que estos encuentros también podamos participar a integrantes de otros países, ¿no? Que justamente en esta red, para estar todos conectados, que estamos viviendo las mismas problemáticas en todos nuestros países. Invitarlos a integrarse a la RegChag. Es una red de redes, lo pueden hacer de forma individual o grupos locales que tengan esta inquietud por el cuidado de la casa común, y especialmente en esta región para Uruguay es el acuífero guaraní. Así que, bueno, en estos contactos que se ha dejado de Zoom nos pueden escribir. Nosotros estamos tratando de llegar a territorio. Hemos realizado 2 diálogos territoriales en Rivera y Tacuarembó, y la idea es poder continuar, porque justamente aquí haya territorio, escuchar a la gente y poder compartir las inquietudes que ellos tienen, cómo se viven en el lugar estos temas. Así que nada, muchas gracias, y bueno, será hasta la próximo encuentro. La próxima. Chao. Gracias. Muchas gracias. 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 Chao, Gracias, chao. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, Román. Isabel. Muchas gracias. Muy lindo, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego, Muy gracias. bueno. Muy bueno, muy aprovechable. Gracias. Gracias. Gracias.